Tenemos como un velo o muchos velos, muchas capas de interpretación de realidades que no nos permiten acceder a esta desnudez de la vida que se presenta tal cual. Porque si uno habilita un poquito la mirada de la atención, te das cuenta que la vida es muy seductora y todo el tiempo está como una flor abierta y está así como fértil para que uno esté ahí tocando y produciendo algo nuevo. Tenemos la potencia de crear y para mí eso es lo importante del arte y de toda la vida, que somos creadores y todo el tiempo estamos produciendo en esta sensualidad de la vida. Siempre que recolecto cuerpos vegetales muertos, me fijo que ya no tengan raíz, que no tengan agua, que estén completamente secos. Entonces trabajar con estos materiales muertos, pues para mí también es como una metáfora, ¿no? De recoger cuerpos muertos, reutilizarlos de otra manera. Siempre es como una forma de reparación, de reutilización, de reciclaje. Es también como pensar en la vida y en la muerte como un proceso que se da de manera continua y que va de la mano. Pues a mí me gusta mucho caminar por estos senderos y estos caminos tan irregulares. Me gusta porque desafía mi cuerpo y eso implica que mi cuerpo ponga más atención en mí misma y en el entorno para ver cómo es que me puedo adaptar a esos suelos. Hay momentos del caminar en el que el camino parece que se abre, aunque esté cerrado aparentemente, pero sientes como una invitación. Hay algo del lugar que te permite o que no te permite y eso pues hay que escucharlo. Y necesita de todo esto, del silencio, de la atención, algo más allá que solamente la interpretación del espacio. Mi hermana estuvo fuera de aquí como 9 años. Entonces ahora que regreso y que estoy trabajando con ella, pues me siento muy feliz porque pues en todos esos años ella cambió y yo igual. Entonces ahora siento que nos estamos reconociendo, reencontrando. Traemos mucho algodón y lo vamos a insertar con agujas, entonces va a quedar como una nube de algodón del Valle de Juárez, bien esponjadita. Quiero contar que yo me fui como mucha gente, muy enojada con la ciudad, muy enojada con lo que socialmente sucedía, pero en algún momento pensé y sentí y me di cuenta que hay otras narrativas que se pueden construir y hay otras cosas que suceden fuera de las dinámicas de lo social, de lo humano. Yo veo que mi hermana pues ve mucha de la vida que alberga el desierto. Tú ves el desierto y dices, ay, qué descolorido, qué muertote. Pero yo creo que mi hermana ve más allá de pues sí, de lo que se ve así por fuera. Quise poner la mirada y toda mi sensibilidad en aquello otro que también está diciendo, que también está llamando y que también nos conforma como individuos, ¿no? Como humanos, porque también somos resultado y estamos hechos de este suelo, de este sol, de estos vientos y eso nos atraviesa y somos resultado de eso y somos con eso. Yo creo que de los elementos más importantes que son para nosotras y por el proceso, yo creo que son las fibras de agave, pues esas ella las cosechó de ahí del barrio. El agave, me fui al barrio de mi madre y a preguntar en las casas de los vecinos a ver si me dejaban hacerles una poda de agave.
Para esto hay que trabajar cubriéndose todo el cuerpo porque es muy irritante. Entonces nos enguishamos, como dicen, porque te salta y es súper, súper irritante. Entonces te quieres lavar y eso pica más y más. Para esto usamos unas 45 pencas que primero golpeamos y luego en una madera con un metal, una barra de metal fuimos raspando con machete y barra de metal. Y luego después del mordiente pasaron a una olla de tinte que se hizo con flores de cempasúchil que fui juntando por 2 años. Para mí es de lo más bonito porque fue así desde cero, hacer todo a nosotras. Pues yo me enamoré pues del proceso y del resultado final. Yo creo que la belleza de estos materiales está en lo sutil que son. Son bellos porque te exigen mirar. Y mirar con atención es un ejercicio de amor porque amamos lo que conocemos y cuando conocemos, amamos. Esto es añil pulverizado de una planta con la que se extrae el típico azul maya en México. El añil no es como los otros tintes, como otros que ponemos la pulpa y ya está. El añil va tiñendo a través de baño. Las medidas para prepararlo tienen que ser muy específicas, la temperatura del agua. Y aparte el añil, pues teníamos muy poquito. Teníamos que sacarlo bien con lo que había. Metíamos aquí la celulosa, le hacíamos un baño dependiendo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Lo sacábamos, lo escurríamos y lo poníamos a secar porque el tinte de añil seca a través del aire, a través de la oxidación. Cuando sale de ahí del baño, sale como amarillento verde y una vez que se seca se pone bien azul. A mí no me gusta usar como cosas que se vean superpuestas. Y me gusta pensar que los elementos y las materias se vayan ensamblando de manera orgánica y natural, que no se vea como que están puestos ahí a la fuerza. Me gusta que una espina sea colocada en el papel de una manera suave y sutil en la que se vaya integrando de manera natural y que se vea ahí puesta como siendo parte de un todo. Hice varios carboncillos de acacia, de palo verde, de huizache, de mezquite y luego los trituré con el mortero. Ya triturados me da un polvo negro muy fino, muy profundo. Esto lo usé para una de las obras, El suelo desnudo, que es un papel de celulosa con barro de la casa de mi madre y tiene otra mancha de arcilla roja de la Cueva Roja de la Sierra de Juárez. Yo creo que sí te invita como a quizás a salir de esta idea tan repetitiva de ay, qué horrible, aquí estos árboles espinosos feos, nadie los quiere. Tienen mucha belleza y tienen mucho poder. Y es un poder que en el conjunto se mira de manera más clara. Y la obra hace su invitación por sí sola. Y creo que es así apenas una pequeña pincelada de cuestiones más profundas que quiero ver. Tengo muchísimo que investigar sobre los vegetales del desierto, sobre el suelo, sobre su composición con otros seres vivos, con lo humano. Tengo todo el mundo por explorar. Ajá.